La ciudad había olvidado a Calvin Briggs, y eso era exactamente lo que él quería. Durante 18 meses, había perfeccionado su invisibilidad. Solo otro veterano sin hogar, invisible para todos, excepto por los ojos atentos de un exsoldado que seguía observando las calles como si aún estuviera en una zona de guerra. El oficial Rick Hanley nunca se preguntó por qué ese vagabundo observaba con precisión militar. Cuando lo empujaba con su bastón, solo veía su misión. Jamás reconoció la paciencia controlada de un operador de fuerzas especiales. Pero todo cambió cuando el rostro de William Strong, ahora un filántropo multimillonario, apareció en las vallas publicitarias del centro. El mismo hombre que había testificado contra Calvin, enterrando la verdad bajo archivos clasificados, estaba de vuelta. Y con él, la fachada cuidadosamente construida por Calvin comenzó a resquebrajarse. Los equipos de seguridad de Strong comenzaron a limpiar las calles de indeseables, pero pasaron por alto al hombre más peligroso de la ciudad, un fantasma que planeaba en silencio la caída de un imperio construido sobre la traición. A la mañana siguiente, el frío traspasaba las capas de ropa de Calvin. Sentado bajo un paso elevado, sus manos desgastadas partían un bagel duro, compartiendo el pan con las palomas que se habían vuelto sus únicas compañeras constantes. Sus ojos seguían cada movimiento de las aves con atención quirúrgica. De vez en cuando, su mirada se desviaba hacia la cicatriz en su muñeca, un recordatorio visible bajo la manga gastada de su chaqueta. Su mochila llevaba viejos parches militares, aún reconocibles para quien supiera lo que estaba viendo. A lo lejos, una sirena rompió el silencio, y su cuerpo se tensó por reflejo. Empacó sus pocas pertenencias y se dirigió a la calle Franklin. Las calles comenzaban a llenarse con oficinistas apurados, todos evitando hacer contacto visual con el hombre de botas desgastadas que caminaba con sorprendente gracia. ¿No te dije que te mantuvieras alejado de esta calle?, gritó Hanley, bajando de su patrulla. Buenos días, oficial, respondió Calvin con voz baja y áspera. No me des los buenos días, gruñó Hanley, acercándose con la mano en la funda del arma. Estás merodeando. Lárgate antes de que decida arrestarte. Calvin asintió sin cambiar su expresión. No discutió ni rogó. Simplemente comenzó a alejarse de la entrada de la cafetería. Así me gusta. Sigue caminando, gritó Hanley. Los comerciantes están hartos de que tu clase espante a los clientes. Una pequeña multitud se había reunido para observar la confrontación, algunos con expresiones de desaprobación hacia el exceso del oficial. La puerta de Soul Brew Café se abrió de golpe. Oficial Hanley, ese hombre es cliente mío, dijo Amara Jackson, firme con los brazos cruzados sobre su delantal. A sus 36 años, tenía el porte de una mujer que había levantado su negocio desde cero. No puede pagar, respondió Hanley con desdén. Es señora Jackson para usted, replicó ella sin inmutarse. Y yo decido quiénes son mis clientes. Se volvió hacia Calvin. Su pedido está listo, señor Briggs. Los ojos de Calvin se encontraron con los de ella, y un destello de gratitud cruzó su rostro sereno. Se acercó al café, manteniendo distancia del oficial. Hanley resopló, pero retrocedió, murmurando algo sobre almas caritativas mientras regresaba a su patrulla. Dentro del local cálido, Calvin se quedó junto al mostrador. Amara le entregó un café negro en una taza de cerámica, nunca en vaso para llevar. Siéntese, dijo, señalando una mesa en la esquina. Ya viene su sándwich. Calvin asintió en silencio y fue a la mesa, sentándose con la espalda contra la pared. Desde allí, tenía visión directa de la entrada y la salida trasera. Si esta historia te está gustando, suscríbete al canal y deja tu like. Aún quedan muchas sorpresas por venir, y no querrás perdértelas. Desde su mesa, Calvin observaba en silencio los movimientos del local. No era paranoia. Era entrenamiento. Ver sin ser visto, anticipar rutas de escape, calcular amenazas. En esa esquina del Soul Brew Café, encontraba algo parecido a la calma, aunque sus sentidos nunca descansaban por completo. Amara, detrás del mostrador, lo vigilaba con la curiosidad habitual. Durante los últimos 3 meses, aquel hombre había aparecido casi todos los días. Siempre callado, siempre respetuoso. Pagaba con monedas cuidadosamente contadas de una pequeña lata de metal. A ella no le importaba. No era caridad. Era intuición.
Había algo en sus ojos que no coincidía con su aspecto descuidado. Inteligencia. Formación. Dolor. Lo había visto antes, en su tío, que regresó diferente tras la tormenta del desierto. Ese mismo brillo alerta. Esa misma ausencia en la mirada. La campanilla sobre la puerta sonó con energía. Un adolescente entró apresurado, mochila al hombro. «Mamá. Voy a llegar tarde». «¿Hiciste mi almuerzo?» En la nevera del fondo, Malik, respondió Amara, señalando con la cabeza hacia Calvin. El chico, Malik Jackson, 16 años, torpe tras un estirón reciente que lo hacía parecer demasiado alto para su edad, siguió la mirada de su madre hasta el rincón. Sus ojos se abrieron con sorpresa al ver al hombre encorvado sobre el café. «¿Es él?», susurró, tomando una manzana del frutero del mostrador. Amara asintió levemente mientras colocaba un sándwich con huevo delante de Calvin. «Disfrútelo, señor Briggs». Calvin levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de Malik por un instante. El joven apartó la mirada rápidamente, fascinado de repente por sus propios cordones. «Gracias», dijo Calvin en voz baja. Afuera, una bandada de palomas alzó vuelo de repente, trazando círculos contra el cielo azul antes de desaparecer tras los tejados. Calvin las siguió con la mirada, y por un instante, su mente voló también. El zumbido de helicópteros. Arena en los ojos. Un grito infantil. Disparos. El rostro de Strong, paralizado por el miedo bajo el fuego cruzado. «Señor Briggs». La voz de Amara lo trajo de vuelta. Ella lo miraba con una mezcla de preocupación y ternura. «¿Está bien?». Calvin asintió, dando un sorbo a su café para ocultar la sacudida interna. «Sí. Gracias». Al terminar su desayuno, se levantó con una inclinación de cabeza cortés. Afuera, caminó con paso firme, siempre atento, siempre evaluando. Era un hombre con una misión, aunque aún no supiera del todo cuál era. Después de salir del Soul Brew Café, Calvin tomó una ruta menos transitada hacia el sur de la ciudad. Sus pasos lo guiaban sin necesidad de mapa. Era un recorrido que había memorizado a través de la repetición y la observación. Cada callejón, cada cámara de seguridad, cada punto ciego. Lo conocía todo. Mientras caminaba, sacó de su abrigo una pequeña libreta de cuero gastado. Con una caligrafía precisa, anotó hora, lugar, nombres en la entrada del café, comportamiento del oficial Hanley. Parecía un ejercicio sin sentido para un vagabundo, pero para Calvin, era parte de una rutina rigurosa. Un hábito aprendido durante años de operaciones encubiertas, documentar patrones, construir inteligencia. En la esquina de Cooper Street, vio a dos hombres intercambiando discretamente pequeños paquetes. Un saludo rápido, un apretón de manos, luego se separaron. Tráfico de drogas. Calvin no intervino, pero tomó nota. 3 calles más adelante, una niña lloraba sentada en un portal. Su mochila rota descansaba en su regazo. Calvin observó, sin acercarse, hasta que una mujer mayor apareció corriendo y la abrazó con alivio. Problema resuelto. Continuó caminando. El día transcurrió entre desplazamientos silenciosos y observaciones meticulosas. Calvin era un fantasma con propósito. En cada esquina, evaluaba amenazas, reconocía rostros, medía reacciones. Era como volver al campo, todo podía ser una pista. Cuando el sol comenzó a caer, se dirigió hacia la zona del muelle. La luz dorada del atardecer se reflejaba en el agua turbia del río, pintando la ciudad con un brillo casi nostálgico. Allí, un grupo de jóvenes practicaba trucos con bicicletas, sin notar al hombre que pasaba desapercibido junto a ellos. «¿No te dije que no quería verte por aquí?», dijo una voz detrás de él. Calvin no necesitó girar para saber quién era. Hanley. Esta vez, acompañado por una joven oficial de rostro serio. «Solo estoy cruzando», respondió Calvin con calma. «Vacía los bolsillos», ordenó Hanley, ya con la mano en su cinturón. «Seguro llevas algo ilegal». «Rick», interrumpió la otra oficial. «No está haciendo nada. No tenemos causa». «Coincide con la descripción de un sospechoso», mintió Hanley con soltura. Calvin obedeció lentamente.
Sacó su billetera vieja, unas monedas, y una pequeña libreta. Al sacarla, un carnet militar gastado cayó al suelo. La oficial lo vio y se agachó para recogerlo. ¿Fuerzas especiales?, preguntó, leyendo con atención. Lo era, respondió Calvin, guardando el carnet sin más explicaciones. ¿Y la mochila?, insistió Hanley. Necesitas causa probable para eso, dijo ella, firme. Hanley resopló, frustrado, pero dio un paso atrás. Quédate fuera de problemas, masculló antes de alejarse. La oficial se quedó unos segundos más. Lo siento por eso, dijo en voz baja. A veces se pasa. Calvin asintió, sin rencor. Cuando ella se marchó, se quedó observando las luces reflejadas en el río. El pasado se acercaba, lento pero inevitable. Y él estaba listo. Cuando cayó la noche, Calvin se dirigió al refugio de la calle River. Las luces fluorescentes del interior parpadeaban como si no pudieran decidir si debían seguir funcionando o rendirse. El ambiente estaba cargado de murmullos y movimiento. Una mujer joven discutía con un voluntario sobre su lugar para dormir, un hombre mayor leía un periódico de días anteriores con atención exagerada. En el centro del caos, el Dr. Henry Wan intentaba calmar a un hombre que gritaba sobre chips implantados durante el entrenamiento militar. «Nos están vigilando. Los tienen en mis dientes. Los sensores activan mi insomnio», gritaba el veterano, con las manos temblando. Los demás residentes se alejaban lentamente, acostumbrados a los estallidos, pero aún así incómodos. Wan, sin perder la paciencia, intentaba reconducir la situación con voz tranquila. Calvin, sin llamar la atención, se acercó y se sentó en una mesa cercana. Comenzó a tararear una vieja cadencia militar, suave, casi como un murmullo. El veterano frenó su discurso poco a poco. Giró la cabeza hacia Calvin, reconociendo el ritmo. «Tú lo sabes, tú estuviste ahí», dijo, bajando la voz. «Lo sé, hermano». «Primera división de marines», respondió Calvin, señalando un tatuaje apenas visible en el antebrazo del hombre. Los dos comenzaron a hablar en voz baja, dejando atrás las teorías de conspiración y centrando la conversación en nombres, lugares, historias compartidas. Era una forma de reconectar, de bajar la guardia. Calvin sabía cómo guiarlo sin confrontarlo, algo que muchos trabajadores sociales aún no dominaban. Desde la otra punta de la sala, Wan los observaba con interés. Cuando el veterano finalmente se calmó y se alejó, agradecido, Wan se acercó a Calvin. «Eso fue impresionante», dijo. «¿Tienes experiencia con casos de TEP?» «Tengo experiencia», respondió Calvin simplemente. «Podríamos usar a alguien como tú aquí. Podría ofrecerte un pequeño estipendio. Tal vez ayuda con alojamiento». «Estoy bien donde estoy», interrumpió Calvin, cortante pero sin dureza. Wan lo observó un momento más. Asintió, comprendiendo que no era el momento de presionar. «La oferta sigue en pie», dijo. Calvin no respondió, pero su silencio no era rechazo. Era consideración. Lo que ninguno de los dos notó fue la figura de Malik Jackson al otro lado de la calle. El adolescente lo había seguido desde el café, escondiéndose con torpeza detrás de contenedores y coches estacionados. Lo observaba con mezcla de miedo y fascinación. Había algo en ese hombre que lo inquietaba y al mismo tiempo lo atraía como una historia no contada. Cuando Calvin salió del refugio y tomó dirección hacia el este, Malik lo siguió a distancia, sin saber que esa curiosidad lo llevaría a más de lo que estaba preparado para enfrentar. El aire de la noche estaba espeso, cargado con el olor a gasolina y promesas rotas. Calvin avanzaba por la parte este de la ciudad, lejos del bullicio del centro. Conocía bien esas calles, donde las patrullas pasaban menos y los secretos duraban más tiempo. Pasó junto a una bodega cerrada, con ventanas tapiadas y grafitis viejos cubiertos por otros más recientes. Los pasos detrás de él eran suaves, torpes. No necesitaba mirar para saber que lo seguían. Malik. El chico no era discreto, pero tenía determinación. Calvin lo dejó seguirlo unas cuadras más. Entonces, se detuvo. Giró bruscamente en un callejón estrecho y esperó. Cuando Malik dobló la esquina, se encontró con el rostro serio de Calvin frente al suyo. «¿Por qué me sigues?», preguntó Calvin,
sin levantar la voz. Malik se congeló, tragando saliva. Solo, quería saber quién es usted, balbuceó. Calvin lo estudió un momento. El chico estaba nervioso, pero no asustado. Había fuego en sus ojos, curiosidad genuina. Esto no es un juego, chico. Podrías haberte metido en problemas, advirtió. Ya estoy en problemas, replicó Malik con firmeza inesperada. Vivo en una ciudad donde nadie ve lo que pasa. Pero usted ve todo. Mi madre confía en usted. Yo también quiero saber por qué. Antes de que Calvin pudiera responder, un grito agudo rompió el aire. Una mujer al final del callejón forcejeaba con un hombre corpulento que intentaba arrebatarle el bolso. «Dame la cartera y no te pasará nada», vociferó el asaltante. Calvin no lo pensó. Su cuerpo se movió por instinto, el entrenamiento tomando control. En 3 pasos estaba sobre el atacante. Un giro de muñeca, una llave al brazo, y el hombre cayó al suelo, el cuchillo que llevaba resbalando lejos. «Corre», le dijo Calvin a la mujer. Ella no necesitó que se lo repitieran. El atacante se quejó en el suelo, pero Calvin no lo golpeó más. Lo inmovilizó unos segundos, luego lo soltó. «Si vuelvo a verte haciendo esto, no vas a salir caminando», advirtió, antes de desaparecer nuevamente entre las sombras. Malik lo había visto todo. Aún estaba al final del callejón, ojos abiertos como platos. «¿Qué fue eso?», susurró. «Eso fue lo que pasa cuando cruzas una línea», respondió Calvin. El chico asintió lentamente. No era un superhéroe lo que había visto, ni una película de acción. Era un hombre que sabía lo que hacía. Un hombre que cargaba mucho más de lo que dejaba ver. ¿Qué te pareció este giro? Deja tu comentario y tu like si quieres saber qué pasará con Calvin y Malik. Nos vemos en la próxima parte. Horas más tarde, bajo la cubierta de la madrugada, Calvin regresó a su escondite, un almacén abandonado en los límites del distrito industrial. No era mucho más que una estructura vacía, pero él la había acondicionado con precisión militar. Cada objeto tenía un lugar. Nada quedaba al azar. Se sentó sobre una manta doblada con exactitud casi obsesiva y sacó una caja de metal de su mochila. No usaba tecnología moderna, era un dispositivo cifrado de vieja generación, sin conexión a redes, imposible de rastrear. Lo encendió. La pantalla parpadeó, mostrando un menú con claves numéricas. Calvin ingresó una serie larga de combinaciones. Finalmente, apareció una carpeta rotulada, Phoenix. Código negro. Abrió el archivo principal. Lo primero que apareció fue una imagen, el rostro sonriente de William Strong, vestido con un traje elegante, posando para una foto de campaña. El subtítulo, Iniciativa Phoenix clasificación, ultra restringida. Calvin apretó la mandíbula. La pantalla no mostraba nada que él no supiera ya, pero verlo así, tan descaradamente archivado, lo hacía hervir por dentro. Comenzó a repasar los documentos. Informes de despliegue. Registros de transferencias. Contratos. Todo bajo nombres falsos, empresas pantalla, intermediarios invisibles. Pero él conocía las claves. Sabía leer entre líneas. Una imagen le llamó la atención. Era un plano arquitectónico. Subsuelo reforzado. Sistemas de energía redundantes. Diseño de búnker. No era una torre de oficinas lo que se estaba construyendo. Era una instalación de almacenamiento y despliegue. Un punto estratégico. Al terminar, apagó el dispositivo y lo escondió nuevamente en su mochila. Luego se levantó y caminó hacia la parte trasera del almacén, donde había un banco viejo, corroído por el tiempo. Se arrodilló frente a él. Debajo del asiento había una baldosa removible. La levantó y comenzó a cavar lentamente con una pequeña pala militar. No tardó mucho en abrir un hueco suficiente. De su chaqueta sacó una caja más pequeña, envuelta en tela gruesa. La colocó dentro del hueco. Dentro de esa caja había una medalla de las Fuerzas Especiales, con un nombre grabado en la parte posterior. Un nombre que no era el de William Strong. «No estás olvidado», susurró Calvin, mientras cubría la caja con tierra. «Yo sigo aquí. Y él también».
El amanecer estaba cerca. El cielo comenzaba a aclarar en tonos azul pálido. Calvin regresó al interior del almacén, se quitó las botas y se recostó sobre su manta. Apenas cerró los ojos, la memoria volvió como una explosión. El zumbido de hélices sobre el desierto. Su equipo descendiendo en la oscuridad. El polvo cegando. El caos. La emboscada. Strong paralizado, incapaz de disparar. Y luego el sonido seco de un disparo. Uno de los suyos cayendo. Calvin corriendo hacia él. La sangre en la arena. Gritos por radio. Un helicóptero alejándose. Se despertó de golpe, sudando. La respiración agitada. Se sentó y frotó el rostro con las manos. No podía seguir esperando. El hombre que lo había condenado injustamente estaba de regreso. Y lo peor de todo, no estaba solo. Tenía recursos, personal, contactos. Todo lo que Calvin había perdido. Pero aún tenía algo. Tenía conocimiento. Y eso podía ser más letal que cualquier arma. Mientras la ciudad despertaba, él también lo hacía. Más decidido. Más despierto. Más peligroso. A la mañana siguiente, Calvin salió temprano del almacén. El aire tenía el olor metálico del tráfico temprano y la humedad atrapada en las aceras. Llevaba su gorra baja, la mochila ajustada al cuerpo, y los ojos ocultos tras unas gafas baratas. Era uno más entre muchos. Se dirigió hacia el centro, pero evitó las avenidas principales. Su destino, observar de cerca la sede temporal de la empresa de William Strong, que había sido montada como parte del proyecto de renovación del distrito ribereño. Desde el anuncio del proyecto Renacer Urbano, todo el mundo hablaba de promesas, viviendas asequibles, empleo, seguridad. Para Calvin, era humo. Desde una banca frente a un puesto de comida, fingiendo leer un periódico viejo, Calvin escaneó el edificio. Seguridad privada. Cámaras. Al menos 2 agentes de mirada alerta en la entrada. Rostros que no eran policías, sino soldados en trajes civiles. Reconocía los andares. Es militares. A media cuadra, un hombre hablaba por teléfono mientras vigilaba discretamente el acceso trasero. También armado. Calvin tomó nota mentalmente. Estaban protegiendo algo más que documentos. Se levantó sin prisa y caminó hacia un café cercano. Desde la mesa del fondo, con vista al edificio, pidió solo un té. Sacó su cuaderno y comenzó a escribir: número de hombres, rutas de patrullaje, tiempos de recambio, ángulos muertos. Un patrón emergía. Una oportunidad futura, tal vez. Al salir, cruzó a paso constante por un callejón lateral. Allí, encontró algo inesperado. En una de las paredes, pintado apresuradamente con aerosol negro, había un símbolo. Un ave en llamas. La misma imagen que había visto años atrás, relacionada con la iniciativa Fénix. Una señal. Alguien más estaba prestando atención. Volvió al almacén al caer la tarde. Reforzó la cerradura y se sentó frente a su vieja radio de onda corta. Encendió el aparato y comenzó a recorrer frecuencias. Durante años, ese había sido su único contacto con el mundo. A veces encontraba transmisiones militares codificadas. Otras, voces de antiguos camaradas que aún usaban el canal abierto por nostalgia o rutina. Esa noche, escuchó algo diferente. Un mensaje corto, en clave numérica. Códigos que él reconocía de inmediato. Eran viejos, obsoletos, pero todavía familiares. Los anotó con precisión. Luego los tradujo: el cuervo no está solo. Nos movemos pronto. Calvin apoyó el bolígrafo sobre el papel y se recostó en su silla. Si el mensaje era real, significaba que había otros como él. Otras piezas dispersas, viejos soldados, quizás sobrevivientes del mismo encubrimiento. La red dormida despertaba. Una sonrisa apenas perceptible cruzó su rostro. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba solo. Los días siguientes transcurrieron con una tensión creciente. Calvin se mantenía en movimiento, cambiando de ruta constantemente, sin establecer patrones que pudieran ser rastreados.
Observaba la ciudad como si fuera un tablero de ajedrez en el que cada movimiento debía ser calculado con precisión milimétrica. El símbolo del ave en llamas había reaparecido en otros lugares. Uno en una vieja estación de tren abandonada. Otro, en la parte trasera de un contenedor en el puerto. Era imposible que se tratara de coincidencias. Alguien más estaba dejando señales. Y sabían que Calvin las entendería. Una tarde, mientras revisaba los alrededores del distrito financiero, un automóvil negro lo siguió a distancia. Calvin lo notó después de la segunda vuelta a la manzana. Aceleró el paso y se desvió por un pasaje estrecho entre dos edificios. El coche no pudo seguirlo. Desde las sombras, observó cómo el vehículo se detenía, y un hombre bajaba, hablando por teléfono. No era policía. No era prensa. Calvin reconocía la postura, la manera de sostener el celular operativo de campo. No regresó al almacén esa noche. En su lugar, durmió en la parte trasera de una iglesia abandonada, oculta tras estanterías rotas y bancos cubiertos de polvo. Allí, encendió nuevamente su radio de onda corta. Escaneó las frecuencias. Nada. Luego, justo antes de apagarla, una interferencia suave se transformó en voz. Femenina. Electrónicamente distorsionada. Briggs, aún recuerdas el canal 9, ¿verdad? Calvin se irguió. ¿Quién eres? Una pausa. Alguien que no está muerto. No completamente. El mensaje se cortó. Calvin ajustó la antena frenéticamente, pero la señal ya se había desvanecido. Aquella voz le provocó un escalofrío, y no por miedo. Era algo más profundo. Un recuerdo que no lograba atrapar del todo. Al día siguiente, intentó rastrear el origen de la transmisión. Se dirigió al edificio de telecomunicaciones de la ciudad, disfrazado como técnico. Con una vieja tarjeta de identificación falsificada y una actitud segura, logró acceder al área de antenas. Usó un escáner portátil para detectar emisiones recientes. El pulso de radio provenía de una dirección en el distrito industrial. Esa misma tarde, Calvin fue hasta allí. Lo que encontró lo desconcertó, un centro de reciclaje abandonado, supuestamente inactivo desde hacía más de un año. Pero el polvo en la entrada había sido perturbado. Una de las cerraduras tenía marcas recientes de ganzúa. Rodeó el edificio y encontró una puerta trasera sin alarma. La abrió con cuidado. Dentro, la penumbra lo envolvió. Se movió como un espectro, sin hacer ruido. En una de las oficinas internas, halló una computadora encendida. Junto a ella, una silla de ruedas vacía. Pantallas con mapas de la ciudad, planos del proyecto Renacer, listas de nombres, fotos de William Strong con figuras del gobierno y el ejército. Una voz detrás de él habló sin sobresaltos. Tardaste más de lo que esperaba. Calvin se giró lentamente. Allí estaba. Petra Walsh. Su compañera de unidad. Había muerto. O eso creía. Su rostro estaba parcialmente cubierto por cicatrices, pero sus ojos eran inconfundibles. Inteligentes, meticulosos. Observaban todo. Te reportaron como baja en Kabul, murmuró Calvin. Strong se aseguró de que eso quedara en el informe oficial. Pero sobreviví. Apenas. Petra lo estudió con detenimiento. Su voz era más áspera, más medida. Has estado observando. Como siempre. Pero no basta con mirar, Briggs. Ahora hay que actuar. Calvin dio un paso más cerca. ¿Qué sabes? Petra señaló la pantalla principal. Strong no está solo. Tiene apoyo institucional. Políticos. Jueces. Y ahora, está vendiendo lo que extrajimos en Afganistán. El sistema de adquisición autónoma. Está completo. Funciona. Y tiene compradores. Calvin respiró hondo. Su peor sospecha confirmada. ¿Dónde es la entrega? 3 días. Sótano del complejo en construcción. Los compradores llegan bajo la fachada de una conferencia de desarrollo urbano. Calvin asintió. Ya no era solo una cuestión personal. Era una amenaza real, inmediata. Nacional.
Petra habló de nuevo, esta vez más suave. No puedes hacer esto solo, Cal. No pienso hacerlo. Esa noche, Petra y Calvin repasaron todos los datos disponibles. Sentados frente a las pantallas, desmenuzaban cada fotografía, cada nombre, cada conexión oculta en el complejo tejido del proyecto Renacer. Petra había estado trabajando en las sombras, interceptando comunicaciones, obteniendo información confidencial gracias a contactos que aún le debían favores. Esta red es más grande de lo que pensábamos, dijo Petra, ampliando una imagen satelital. Han movido millones a través de cuentas en paraísos fiscales. Y hay evidencia de que parte de la tecnología fue probada en conflictos recientes sin conocimiento público. Calvin frunció el ceño. Eso implica a la agencia. Y al Departamento de Defensa. Y a contratistas privados. Algunos de ellos fueron nuestros proveedores en Kabul. Petra le mostró un registro, nombres codificados vinculados a empresas fachada. Pero uno en particular llamó la atención de Calvin, Raven Corp. Era el mismo nombre que había visto en los archivos cifrados del dispositivo que escondía en su mochila. Raven fue la tapadera de pruebas de campo. Utilizaron personal como conejillos de indias. ¿Y Strong era parte de eso? Más que parte. Él lideró las operaciones encubiertas antes de dar el salto a la política. El ambiente se volvió denso. Petra se levantó y fue hacia una caja fuerte escondida detrás de una estantería falsa. Introdujo una secuencia de teclas y abrió la compuerta. De su interior sacó un pequeño estuche metálico. Al abrirlo, Calvin vio un microchip encapsulado en una carcasa de titanio. ¿Es esto? Sí. El prototipo funcional. El núcleo del sistema. Calvin lo tomó con cuidado. Sabía que sostenía algo que podía cambiar el equilibrio militar global. El acceso autónomo, sin necesidad de intervención humana directa. Una vez activado, el sistema podía localizar, identificar y ejecutar objetivos sin supervisión. No podemos permitir que esto llegue al mercado. Por eso estás aquí. Pasaron la noche creando un plan. No bastaba con detener la transacción. Necesitaban exponer la red entera. Petra reveló que tenía un contacto dentro de un medio independiente, alguien dispuesto a publicar todo si recibía las pruebas. Pero primero, necesitamos acceso al servidor del sótano. Allí guardan los contratos, las grabaciones, todo lo que compromete a Strong y su red. Entonces, nos infiltramos. Conozco una vía de acceso. Subterránea. Inactiva desde los 70. Calvin asintió. Ya no había vuelta atrás. Sabía que enfrentaban una operación altamente armada, con personal leal a Strong y sin escrúpulos. Pero también sabía que no estaba solo. Antes de dormir unas horas en el suelo duro del centro de reciclaje, Calvin miró a Petra una última vez. No dejaremos que lo olvide el mundo. Petra sonrió con tristeza. Ni que lo repita. La cuenta regresiva había comenzado. A la mañana siguiente, el cielo estaba cubierto por una capa espesa de nubes grises. La ciudad parecía contener la respiración. Calvin y Petra se reunieron junto a una verja oxidada que daba acceso al subsuelo. Petra retiró unas placas metálicas con habilidad y dejó al descubierto una trampilla que parecía sellada por décadas. Aquí comienza el desvío de mantenimiento que usaban los obreros del metro. Nadie lo ha usado en años. Perfecto, murmuró Calvin, ajustando la linterna a su pecho. Descendieron uno tras otro, envueltos en oscuridad y humedad. El túnel olía a concreto mojado, óxido y tiempo. Las paredes estaban cubiertas de grafitis antiguos y capas de moho. Petra lideraba el camino con un mapa que había digitalizado de antiguos planos municipales. Sabía exactamente dónde debían emerger. A medida que avanzaban, el sonido de sus pasos sobre el agua estancada resonaba como tambores sordos. A cada esquina, Calvin verificaba la señal en su rastreador portátil. Cuanto más se acercaban al complejo, más fuerte era la interferencia. Significaba que estaban cerca de una fuente de blindaje electrónico. Están protegiendo algo pesado, murmuró. Después de casi una hora, llegaron a una compuerta doble con el sello oxidado de una vieja instalación militar. Petra extrajo una pequeña caja con herramientas y comenzó a manipular el mecanismo. Calvin vigilaba, tenso, con el arma desenfundada.
Finalmente, la puerta se abrió con un gemido metálico. Entraron. La sala interior era sorprendentemente moderna. Alguien había reacondicionado el espacio con servidores, pantallas, generadores y ventilación industrial. Petra escaneó el entorno. Aquí es. Entonces pongamos esto en marcha. Colocaron un pequeño dispositivo en el núcleo de red. Era un transmisor seguro que enviaría toda la información extraída directamente al contacto de Petra. Las luces comenzaron a parpadear mientras el sistema era forzado. De pronto, las pantallas se encendieron solas. En todas apareció el rostro de William Strong. No en vivo. Era una grabación. Si están viendo esto, entonces mi advertencia fue ignorada. Yo ofrecí orden. Ustedes eligieron caos. Petra palideció. Es un gatillo. Una trampa. La alarma silenciosa del sistema parpadeó en rojo. Calvin desenfundó el arma y corrió hacia la entrada. Nos detectaron. Tenemos que terminar la transferencia. Tienes 30 segundos. Petra digitaba frenéticamente mientras Calvin tomaba posición detrás de una columna. Escuchó pasos apresurados acercándose por el túnel. Luego, voces. Voces armadas. Transmisión completa, gritó Petra. Calvin activó una pequeña carga en el panel principal. El sistema explotó en un chispazo, apagando todo. Por aquí. Huyeron por una escotilla lateral. El eco de los disparos retumbó en sus oídos. No se detuvieron hasta que la luz natural volvió a bañar sus rostros desde una salida escondida entre dos edificios abandonados. Jadeando, Petra se apoyó contra una pared. Lo logramos. Por ahora. Si esta historia te está atrapando, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Eso nos ayuda a seguir trayéndote más contenido como este. Después de escapar por la escotilla, Calvin y Petra caminaron en silencio por callejones abandonados hasta llegar a un viejo almacén en las afueras de la ciudad. La tensión en el aire era espesa, como si el mundo contuviera el aliento. Ambos sabían que no solo habían sido descubiertos, sino que ahora eran objetivo prioritario. Dentro del almacén, Petra conectó su portátil a una batería portátil mientras Calvin montaba una barrera improvisada en la entrada. Estaban exhaustos, cubiertos de polvo y sudor, pero con la adrenalina aún corriendo por sus venas. ¿Recibieron los datos?, preguntó Calvin, mirando sobre el hombro. Petra tecleó unos comandos. La pantalla mostró una notificación, transferencia completa. Datos recibidos. Sí. ¿Lo tienen? Ahora depende de ellos publicarlo. ¿Confías en ese contacto? Confío en que odia a Strong más que nosotros. El silencio volvió por unos minutos. Calvin se sentó sobre una caja y sacó una pequeña libreta que había mantenido en su chaqueta desde Kabul. La abrió. Entre las páginas, había anotaciones, coordenadas, códigos y dibujos que en su momento no habían tenido sentido. Esto fue planeado desde hace años, Petra. Antes de que saliéramos de Afganistán. Ella se acercó y tomó la libreta. Reconoció su propia escritura en uno de los márgenes. Esto es mío. Lo encontré en la base antes de que nos evacuaran. Petra leyó una frase subrayada con rabia: el enemigo no siempre lleva uniforme. Lo sabíamos. Solo no queríamos verlo. De pronto, una interferencia en la radio de Calvin interrumpió el momento. Una voz codificada hablaba en intervalos. Repetía las mismas coordenadas: 17.22.45n/88.0130W. Petra alzó la vista. Eso es Belice. ¿Qué hay allí? Una de las primeras bases de pruebas. Cerrada oficialmente. Pero si Strong continúa con su plan, es probable que haya trasladado allí el núcleo de comando. Lo enfrentamos allá. No tenemos elección. Pero primero necesitamos apoyo. Calvin asintió. Sabía a quién llamar. Un viejo contacto de los días de operaciones negras. Alguien que debía la vida a Briggs. Tomó un celular satelital escondido en el doble fondo de su mochila y marcó una secuencia específica. Aló. Necesito un favor. No preguntes. Solo tráelo todo.
La voz del otro lado fue breve. Hora y lugar. Aeródromo de Stonebridge. Esta noche. Petra ya empacaba las cosas. Ambos sabían que la siguiente fase sería aún más peligrosa. Pero también que estaban más cerca que nunca de detener a Strong. Calvin apagó la radio, cerró la libreta y se levantó. Vamos a terminar lo que empezamos. El aeródromo de Stonebridge era un terreno olvidado por el tiempo. Rodeado de colinas bajas y viejos hangares oxidados, había servido durante décadas como punto de abastecimiento clandestino. Ahora, con la noche cayendo y las nubes ocultando la luna, volvía a la vida con la llegada de Calvin y Petra. Una furgoneta negra apareció entre la niebla. De ella bajó un hombre corpulento, rostro parcialmente cubierto por una cicatriz que atravesaba su ceja izquierda, Marcus Doyle. Un viejo compañero de unidad de Calvin, retirado pero aún peligrosamente capaz. Pensé que estabas muerto, dijo con una sonrisa torcida. Lo pensé varias veces, respondió Calvin. Marcus abrió la parte trasera de la furgoneta. Dentro, había armamento táctico, chalecos balísticos, drones de reconocimiento y una caja sellada con el símbolo de la agencia. Esto es lo que pude conseguir sin levantar sospechas. Pero si esto sale mal, nunca nos vimos. Petra ya revisaba los equipos. El dron más pequeño, un modelo Silent Hawk, sería clave para mapear la instalación en Belice. Calvin tomó un rifle modificado y lo inspeccionó con la familiaridad de alguien que había confiado en uno como ese para sobrevivir. Tenemos menos de 24 horas para llegar al Caribe. El contacto de Petra nos espera en un muelle en Livingston. Cruzamos por lancha hacia Belice. ¿Y qué esperamos encontrar?, preguntó Marcus. El núcleo operativo de Strong. Pruebas, servidores, posiblemente incluso rehenes. Marcus asintió. Sabía que era una misión suicida, pero también que no había otra opción. Al amanecer, ya estaban a bordo de un pequeño avión de carga con destino a la costa guatemalteca. Durante el vuelo, Petra explicó los detalles de la operación. Habían detectado movimientos logísticos inusuales en las últimas semanas, embarques nocturnos, consumo de energía fuera de lo normal y blindaje satelital. Al llegar a Livingston, fueron recibidos por Elena, una exreportera investigativa que había perdido todo tras publicar un artículo contra Strong. Ahora, escondida bajo una identidad falsa, lideraba una red de informantes. Tengo gente en Belice. Puedo garantizar que no hay vigilancia aérea. Pero por tierra, es otra historia. La travesía marítima fue silenciosa. El barco surcaba las aguas oscuras mientras Calvin mantenía los ojos en el horizonte. Petra monitoreaba la señal del dron, ya lanzado por Marcus horas antes. Estamos cerca. Estructura de concreto rodeada de vegetación. Cámaras térmicas, torres de seguridad, 2 accesos subterráneos. Entramos por la retaguardia. Marcus y Elena nos cubren desde el perímetro. ¿Y si nos detectan? Improvisamos. El barco atracó silenciosamente en una ensenada aislada. Calvin, Petra y Marcus se movieron en formación, atravesando la selva espesa hasta alcanzar la elevación desde donde observaban el complejo. Era más grande de lo que esperaban. Estructuras modernas camufladas con vegetación nativa. Uno de los accesos conducía a un túnel iluminado, custodiado por 2 hombres armados. 2 objetivos. No muy experimentados. Podemos neutralizarlos silenciosamente. Con precisión quirúrgica, Calvin y Marcus eliminaron a los guardias y abrieron el camino. Petra tomó la delantera en el túnel, guiada por el mapa térmico del dron. Estamos casi allí. La sala de control está 3 niveles más abajo. Vayamos con cuidado. Si nos atrapan aquí, se acabó. El grupo desapareció en la oscuridad del túnel, conscientes de que el próximo paso definiría el destino de todo. El túnel descendía en espiral, con las paredes cubiertas de condensación y cables expuestos que zumbaban levemente con electricidad. Calvin lideraba la marcha, su linterna acoplada al arma proyectando una luz estrecha y temblorosa. Petra lo seguía de cerca, sosteniendo una tableta que mostraba el mapa en tiempo real. Marcus, silencioso como una sombra, cerraba la formación. A medida que bajaban, el aire se volvía más denso, cargado con un olor metálico y húmedo.
Las luces fluorescentes del techo parpadeaban de forma intermitente, revelando cámaras ocultas y sensores de movimiento que, según Petra, habían sido desactivados temporalmente gracias al dron que había hackeado la red. Nivel 1, despejado, murmuró Petra. 2 niveles más. Al llegar al segundo nivel, escucharon pasos. 3 guardias cruzaban un pasillo lateral. Calvin levantó el puño en señal de alto. Se ocultaron detrás de una compuerta abierta. Los pasos se alejaron. Marcus hizo una señal con los dedos, avance silencioso. El grupo cruzó una sala de servidores. Pantallas mostraban datos biométricos, transmisiones satelitales, y esquemas de ADN. Petra se detuvo. Esto es más grande de lo que pensábamos. ¿Qué estás viendo?, preguntó Calvin, cubriéndola. No solo es una base de comando. Están realizando pruebas de modificación genética. Aquí hay datos de sujetos en al menos 3 países. Strong está construyendo una red de humanos mejorados. Militares. Algunos. Pero otros parecen civiles. Incluso niños. Marcus apretó los dientes. No era solo una operación sucia, era una violación de cada código que juraron proteger. Copien todo lo que puedan, ordenó Calvin. Pero rápido. Estamos contra el reloj. Petra conectó un dispositivo de extracción. En segundos, la pantalla indicó, transferencia en curso, 18%. Mientras esperaban, los 3 escucharon un ruido en el nivel inferior. Un zumbido bajo, interrumpido por un golpe sordo. Marcus miró a Calvin. Están moviendo algo. Algo grande. Vamos. Bajaron al tercer nivel. Allí, el túnel se abría en un laboratorio subterráneo con paredes de vidrio. Dentro, varias cápsulas con líquido azul fluorescente contenían cuerpos flotando, conectados a tubos y monitores. Petra tragó saliva. Son niños. Una voz resonó por los altavoces. Fría. Calculada. Calvin Briggs. Qué grata sorpresa. Llegaste más lejos de lo que imaginé. Calvin miró hacia una cámara en la esquina. Strong. Pensé que morirías en Kabul. Pero supongo que la terquedad es parte de tu encanto. Todo esto se acabó. Lo mostraremos al mundo. ¿El mundo? El mundo no quiere la verdad, Calvin. Quiere seguridad. Y eso es lo que yo les ofrezco. En ese instante, las luces se apagaron. Una alarma roja comenzó a sonar. Las compuertas se cerraron una tras otra. Es una trampa, gritó Petra. Divídanse. Petra, protege los datos. Marcus, conmigo. Petra corrió hacia una salida lateral mientras Calvin y Marcus cubrían su retirada. Un equipo de soldados fuertemente armados emergió por el acceso principal. Calvin lanzó una granada de pulso que desactivó los sistemas electrónicos por unos segundos. Lo suficiente para abrir una escotilla al norte. Por aquí. Entraron a una galería estrecha que parecía abandonada. Sin señal ni luz. Solo sus respiraciones agitadas. Esto nos llevará a una salida trasera, dijo Marcus. Lo usaban como ruta de escape durante las pruebas. ¿Estás seguro? Lo suficiente como para seguir corriendo. Mientras tanto, Petra alcanzó una sala sellada donde logró enviar los datos a un servidor externo. Al hacerlo, activó un protocolo de autodestrucción que destruyó el sistema desde dentro. Mensaje enviado, murmuró, mientras su refugio temblaba con las primeras explosiones. El túnel de escape era angosto, con paredes recubiertas de ladrillos viejos que goteaban humedad. El sonido de las explosiones detrás de ellos se desvanecía a medida que avanzaban por el pasadizo. Calvin revisaba constantemente su reloj. Cada minuto era una oportunidad más para que los hombres de Strong se reagruparan. Petra, ¿nos copias? Está en silencio. Tal vez perdió la señal, dijo Marcus. O tal vez. No lo digas. Siguieron corriendo hasta alcanzar una compuerta oxidada. Calvin la forzó con una palanca improvisada y salieron a un pequeño cuarto de almacenamiento olvidado bajo una vieja estación de bombeo. El aire estaba denso, cargado de polvo. Marcus activó el rastreador de Petra en su dispositivo.
Una señal débil titilaba desde la costa. Ella lo logró. Entonces tenemos que hacerlo también. Subieron por una escalera de servicio que conducía al exterior. Emergieron en un bosque costero bajo la luz del amanecer. Las aves marinas gritaban desde los roquedales y, a lo lejos, un bote pesquero esperaba. Elena los saludó desde la orilla con una señal luminosa. «Vamos, rápido». Al abordar, Calvin revisó su equipo. Habían perdido algunas armas y las comunicaciones estaban comprometidas, pero seguían vivos. Mientras la lancha se alejaba de la costa, Marcus observaba con atención el horizonte. «No bajemos la guardia. Si Strong nos localiza en aguas abiertas, estamos muertos». Petra los esperaba en una cabaña remota en la selva, cerca de la frontera con México. Estaba herida, una cortadura profunda en el brazo, pero sonreía al verlos. «Creí que no lo lograrían». «Ni nosotros», respondió Calvin, dejándose caer sobre una silla improvisada. Petra conectó su computadora al servidor oculto. «Miren esto». Las pantallas se iluminaron con mapas de bases, nombres de científicos, operaciones encubiertas, y transferencias financieras que involucraban bancos internacionales. «Tenemos suficiente para llevar esto a la ONU, al Congreso, a quien sea». «¿Y tú crees que nos escucharán?», dijo Marcus. Calvin se puso de pie. «Tal vez no. Pero si filtramos esto al público, si exponemos cada rincón de esta red, será imposible de ignorar». Petra asintió. «Pero tenemos que hacerlo ya. Strong sabrá que perdieron el control de la información». El grupo comenzó a preparar los archivos para múltiples envíos. Uno a un periodista de renombre. Otro a un servidor público internacional. Uno más, a una red anónima de activistas cibernéticos. Mientras escribían los mensajes de advertencia, el radar de proximidad pitó. «Vehículo aproximándose». «¿Es Elena?» «No». «Demasiado grande». «Es un blindado». Calvin agarró su rifle. «Tenemos 5 minutos. Que nadie entre vivo por esa puerta». El sonido de neumáticos aplastando grava llenó el aire mientras el blindado se acercaba. Petra cerró su computadora con fuerza, aseguró el disco duro y lo escondió dentro de un compartimento del suelo. «Tomen posiciones», ordenó Calvin. «No vamos a dejar que nos tomen sin pelear». La cabaña era pequeña, con solo una entrada principal y una ventana trasera que daba al río. Marcus instaló una carga improvisada en la entrada, mientras Petra armaba una trampa con los pocos recursos disponibles. Calvin posicionó su rifle en la esquina, apuntando hacia la puerta. Todos contuvieron la respiración cuando el vehículo se detuvo. Unos segundos después, se escuchó el sonido de metal siendo forzado. Luego, una voz grave a través de un megáfono. «Calvin Briggs, estás rodeado. Entrega los archivos y nadie saldrá herido». Calvin negó con la cabeza. «¿Crees que aún funciona esa mentira?» El primer disparo vino desde afuera, estrellándose contra la madera. Marcus respondió con una ráfaga corta. El combate había comenzado. Durante los siguientes 5 minutos, la cabaña se convirtió en una zona de guerra. Balas perforaban las paredes, astillas volaban por el aire, y el humo empezaba a llenar el interior. Petra, agachada detrás de un sofá volcado, logró activar una señal de emergencia encriptada. «Si alguien está escuchando esto, tenemos evidencia de crímenes contra la humanidad». Ubicación: Selva Sur de México. «Cor». Una explosión la interrumpió. La pared lateral colapsó. 3 hombres armados entraron. Calvin giró y disparó, derribando al primero. Marcus interceptó al segundo con un cuchillo. Petra logró inmovilizar al tercero golpeándolo con una barra metálica. Los 3 respiraban agitadamente. No había tiempo para descanso. Más hombres vendrían. «Tenemos que salir de aquí», dijo Petra. «¿Y a dónde iremos?» «Nos están cazando». Calvin señaló la ventana trasera. «Al río». Elena dijo que había una ruta de escape subterránea a 2 kilómetros corriente abajo. Agarraron lo esencial y salieron por la parte trasera, cubiertos por la vegetación. El ruido de los disparos se desvanecía a medida que se adentraban en la selva húmeda. Después de media hora corriendo entre ramas,
barro y raíces traicioneras, encontraron una compuerta metálica camuflada entre rocas. Petra usó un código que había recibido meses antes de un contacto anónimo. La puerta se abrió con un quejido oxidado. Adentro, un pasaje oscuro y angosto se extendía hacia las profundidades. Bajaron sin decir una palabra. Al final del corredor, llegaron a una sala iluminada por lámparas solares. Allí, un hombre esperaba. Vestía una chaqueta de cuero desgastada, barba espesa y una mirada intensa. Briggs. Soy Gabriel. Nos conocemos de nombre. ¿Eres el contacto de Elena? Fui mucho más que eso. Trabajé en el primer proyecto de Strong. Me salí cuando vi lo que estaban haciendo con niños. Petra lo miró con recelo. ¿Por qué ayudar ahora? Gabriel se acercó a una mesa con planos, mapas y un servidor seguro. Porque llegó el momento. La red está debilitada. Ya no confían entre ellos. Si golpeamos en los puntos correctos, el sistema colapsa. Calvin lo observó fijamente. Entonces empecemos. Mientras el grupo comenzaba a planificar su próximo movimiento, Petra encendió la transmisión global que habían preparado. Las primeras imágenes de los laboratorios, las víctimas, y los documentos clasificados comenzaron a circular por redes clandestinas. Ya no hay vuelta atrás, dijo Marcus. Nunca la hubo. Si estás disfrutando esta historia, no olvides dejar tu comentario y suscribirte al canal para no perder las próximas partes. Tu apoyo marca la diferencia. El mapa que Gabriel desplegó sobre la mesa estaba marcado con puntos rojos y líneas trazadas con precisión. Representaba la red de operaciones de Strong, laboratorios secretos, rutas de transporte, centros de almacenamiento de datos. Cada punto era una herida abierta en el tejido moral del mundo. Este es el objetivo más accesible, dijo Gabriel, señalando una instalación cercana a la costa del Pacífico. Almacenan servidores con copias de seguridad cifradas de todas las operaciones. Si los destruimos, perderán el control de su narrativa. Petra frunció el ceño. ¿Y qué hay del equipo de seguridad? No irán sin pelear. Gabriel asintió. Por eso necesitaremos refuerzos. Durante las siguientes horas, el grupo se dividió tareas. Marcus y Petra diseñaron la ruta de infiltración. Calvin y Gabriel contactaron a viejos aliados, personas que alguna vez trabajaron dentro del sistema y ahora querían verlo caer. Una noche después, ya bajo el manto de la oscuridad, el equipo abordó un helicóptero viejo camuflado. Volaban a baja altitud, evitando radares. Petra revisaba las coordenadas mientras Calvin aseguraba las armas. Tenemos una ventana de 12 minutos desde que entremos hasta que los refuerzos de Strong lleguen. Gabriel los observó desde la cabina. En cuanto pongamos un pie allí, el mundo cambiará. No hay vuelta atrás. El helicóptero aterrizó a 1 kilómetro del complejo. Avanzaron por la maleza, en silencio, con la luna como única aliada. Cuando llegaron al cerco de seguridad, Petra activó un dispositivo que anuló las cámaras por 80 segundos. Vamos. Saltaron el cerco y se movieron entre las sombras. La instalación parecía dormida, pero sabían que era una ilusión. En la entrada lateral, Marcus neutralizó al primer guardia. Petra conectó un USB al panel de seguridad y abrió las puertas interiores. Dentro, la temperatura descendió. El zumbido de los servidores llenaba el aire. Nivel 1, despejado, murmuró Calvin por el comunicador. Avanzaron al siguiente nivel, donde los nodos principales estaban protegidos por una cápsula de vidrio blindado. Petra comenzó a decodificar el sistema mientras Gabriel colocaba explosivos plásticos. 3 minutos, avisó Marcus. Tenemos compañía. Las alarmas comenzaron a sonar. El protocolo de evacuación se activó. Puertas automáticas bajaban, luces de emergencia parpadeaban. Petra, ¿ya? ¿Listo? Las cargas explotaron con precisión, desactivando los servidores centrales. Toda la sala vibró. El humo y las chispas llenaron el ambiente. Fuera, gritó Calvin. Corrieron por el pasillo mientras los disparos resonaban detrás. Una ráfaga impactó cerca de Petra, haciéndola tropezar. Gabriel la levantó de inmediato. Salieron por una salida de emergencia y activaron la bengala para el rescate.
El helicóptero descendió entre el fuego cruzado. Subieron deprisa, y el piloto elevó la nave justo a tiempo para evitar otro disparo de artillería. En el aire, nadie hablaba. Solo respiraban, conscientes de lo que habían logrado. La primera gran caída de Strong. La noticia del ataque a la instalación de Strong no tardó en filtrarse. Aunque los medios tradicionales lo reportaron como un acto terrorista desconocido, las redes clandestinas contaban otra historia. Una grabación de los servidores destruidos, junto con documentos filtrados, ya circulaba entre activistas, periodistas y ciudadanos comunes. Mientras tanto, el equipo se refugiaba en una antigua mina abandonada, transformada en un búnker improvisado. Las paredes estaban cubiertas de musgo y el aire olía a tierra húmeda, pero allí, al menos por un momento, estaban seguros. El impacto fue más grande de lo que esperábamos, comentó Petra, revisando los foros. La gente está haciendo conexiones. Ya no somos los únicos que ven el patrón. Gabriel se mantuvo en silencio, observando un mapa satelital. Strong no se quedará quieto. Perder esa instalación es como una puñalada en su columna vertebral. Marcus, mientras tanto, reparaba una de las armas dañadas durante la huida. ¿Qué sigue? Calvin se levantó del rincón donde meditaba, con los ojos todavía cargados por las imágenes de lo ocurrido. El próximo paso no es atacar otra base. Es conectar a todos los que han sido afectados. Hay más como nosotros por ahí, esperando una señal. Organizaron una transmisión en vivo cifrada que sería retransmitida en canales alternativos. Petra escribió el discurso, pero fue Calvin quien se sentó frente a la cámara, con su rostro parcialmente cubierto por sombras. Si estás viendo esto, es porque ya sabes que el sistema está roto. No somos terroristas. Somos ciudadanos que dijimos basta. Existen redes de poder que operan fuera de la ley, fuera del alcance de los gobiernos. Y hoy, por primera vez en mucho tiempo, están tambaleando. Si tienes pruebas, si tienes historias, si has sido víctima, únete. No estamos solos. Somos más de lo que creen. La transmisión fue breve, pero su eco se multiplicó. En las horas siguientes, comenzaron a llegar mensajes encriptados desde diferentes partes del mundo. Exmilitares, trabajadores arrepentidos, sobrevivientes de experimentos, e incluso hackers se ofrecieron a colaborar. Tenemos un ejército, murmuró Petra, sin levantar la vista del monitor. Tenemos una oportunidad, corrigió Calvin. Y no la vamos a desperdiciar. Mientras la noche caía sobre la mina y el silencio envolvía el campamento, una nueva sensación se apoderaba del grupo, la esperanza. Por primera vez, podían imaginar un final diferente al que siempre temieron. Las respuestas a la transmisión de Calvin no cesaban. En menos de 24 horas, más de 400 señales cifradas habían sido recibidas desde distintas partes del mundo. Algunos ofrecían refugios, otros información, y unos pocos, recursos tecnológicos. El grupo no podía creer lo que estaba presenciando, un movimiento silencioso, pero imparable, estaba tomando forma. Petra creó un centro de coordinación dentro del búnker. Cada mensaje era verificado, clasificado y redirigido a una red segura donde agentes aliados comenzaban a agruparse. Calvin, por su parte, se encargaba de la selección de objetivos con Gabriel. Marcus organizaba los turnos de vigilancia y mantenía las rutas de escape actualizadas. El pequeño grupo había evolucionado en una célula de resistencia global. Una de las respuestas llamó especialmente la atención de Petra. Provenía de Nairobi, firmada con el seudónimo Nuru. El mensaje contenía coordenadas, archivos y un aviso urgente: el corazón del proyecto está en movimiento. Van a cerrar todos los frentes. Esta puede ser la última oportunidad. Tenemos que hablar con esta persona, dijo Petra. Nuru afirma tener información interna de las últimas fases del proyecto Umbra. Gabriel levantó la vista. Umbra, eso estaba en los informes más antiguos. Algo relacionado con la interfaz neurosensorial. Control mental aplicado a poblaciones enteras. No es una teoría. Si están por cerrarlo, es porque ya funcionó, concluyó Calvin. Una videollamada cifrada fue establecida. La figura de Nuru apareció en la pantalla, una silueta oscura detrás de una distorsión visual. No hay tiempo para formalidades. En 2 días,
trasladarán a los últimos sujetos de prueba a una instalación subterránea en Groenlandia. Si pierden ese rastro, lo habrán perdido todo. ¿Podemos detenerlos?, preguntó Petra. No solos. Pero si liberamos las imágenes, los nombres y los archivos antes del traslado, será suficiente para activar los protocolos de intervención internacional. Solo necesitan pruebas. Gabriel se cruzó de brazos. Entonces lo haremos. La operación fue trazada al detalle. Mientras Nuru compartía los accesos remotos al servidor de la base de datos central, Petra y un grupo de hackers voluntarios se preparaban para ejecutar una intrusión coordinada. A la vez, Marcus lideraría un pequeño equipo en un puesto fronterizo en Canadá, donde uno de los cargamentos pasaría. La noche anterior a la operación, el grupo se reunió una última vez. Lo que ocurra mañana puede definir el destino de millones, dijo Calvin. Hemos llegado lejos, pero esto es solo el principio. Estamos listos, aseguró Petra. Que lo vean, concluyó Gabriel. Mientras el amanecer asomaba más allá del horizonte, la red silenciosa comenzó a moverse. Códigos viajaban por fibras ópticas, datos se replicaban por cientos de servidores anónimos, y en la oscuridad, la verdad comenzaba a brillar como una chispa. En las primeras horas de la madrugada, el equipo se dividió. Mientras Petra y los hackers ejecutaban la intrusión remota desde el búnker, Marcus y 3 voluntarios viajaban hacia el norte de Canadá, cerca del Círculo Polar Ártico. El clima era brutal. El viento cortaba como cuchillas, y la nieve enterraba cualquier huella enquestado de minutos. Sin embargo, bajo la tormenta blanca, un convoy militar cruzaba silenciosamente, ocultando en su interior más que suministros. Desde la distancia, Marcus observaba los camiones a través de una mira térmica. Son 5 vehículos. 3 blindados y 2 logísticos. El contenedor trasero tiene firma térmica irregular. Algo se mueve ahí dentro. Uno de los voluntarios, una joven con rostro pálido llamada Imani, respondió mientras ajustaba su dron de reconocimiento. Están trasladando personas. Puedo confirmar movimiento humano en la cápsula trasera. Probablemente los sujetos de prueba que Nuru mencionó. El dron sobrevoló los camiones a baja altura. A través de su cámara infrarroja, el equipo vio las formas de cuerpos inmóviles conectados a tubos y sensores. No estaban despiertos. Estaban siendo transportados como si fueran mercancía. Mientras tanto, en el búnker, Petra avanzaba en la intrusión. El sistema de seguridad de Strong estaba reforzado, pero gracias a los accesos proporcionados por Nuru, lograron entrar en un nodo secundario. Tengo acceso parcial, murmuró. Estoy viendo nombres. Fechas. Fotografías. Dios mío, han usado a niños. Gabriel, parado a su lado, cerró los puños. Extrae todo. Y prepárate para el apagón. Cuando publiques eso, van a contraatacar. En Canadá, Marcus y su equipo plantaron cargas electromagnéticas en puntos estratégicos del paso. Cuando el convoy alcanzó la zona de emboscada, el primer pulso fue activado. Los sistemas de navegación fallaron, y los motores eléctricos se apagaron. Un caos inmediato tomó el control. Ahora. Los 4 activistas descendieron de la colina, cubiertos por la ventisca. No estaban allí para matar, sino para interceptar. Mientras 2 inmovilizaban a los escoltas, Marcus abrió el contenedor con una ganzúa térmica. Dentro, encontró a 5 sujetos, 3 adolescentes, una mujer embarazada y un hombre de mediana edad. Todos sedados, conectados a maquinaria invasiva. Tenemos que moverlos ya. Cargaron a los sujetos en un trineo modificado para emergencias. Imani guió la retirada hacia un refugio en la floresta, donde un helicóptero no identificado los aguardaba. La operación había durado apenas 13 minutos. Simultáneamente, Petra iniciaba la publicación automatizada de los archivos. Vídeos, relatorios, testimonios y gráficos comenzaron a viralizarse por foros, redes sociales ocultas y canales de whistleblowers. El mundo despertaba a una verdad largamente negada. En menos de una hora, agencias humanitarias comenzaron a se movilizar. Países aliados emitieron comunicados exigiendo investigaciones. A ONU solicitó una audiencia de emergencia. Strong, por primera vez, se vio a defensiva. Las reacciones no tardaron en escalar.
Las imágenes de los sujetos de prueba, los rostros de los niños, los documentos que confirmaban la implicación de altos mandos corporativos y militares en el proyecto Umbra se volvieron imposibles de ignorar. Protestas masivas estallaron en al menos 12 capitales del mundo. Las bolsas se tambaleaban. Accionistas vendían. Ejecutivos se escondían. Y la figura de Calvin Briggs emergía como símbolo involuntario de la resistencia. En el búnker, Petra mantenía una red de vigilancia activa. Desde su puesto, seguía en tiempo real la difusión de los archivos. Gabriel, mientras tanto, recibía solicitudes de entrevistas de medios internacionales. Se negaban a mostrar sus rostros. No querían fama. Solo verdad. El Pentágono acaba de emitir un comunicado. Niegan toda vinculación con Strong, pero confirman una investigación interna, reportó Petra. Eso es un reconocimiento tácito, respondió Calvin. Están asustados. Mientras tanto, en Sudamérica, una periodista llamada Livia Duarte publicó una lista con más de 70 nombres de funcionarios relacionados con contratos confidenciales firmados por Strong en la última década. En cuestión de horas, 3 fueron arrestados en Brasilia. En Japón, la empresa matriz de Strong fue suspendida de la bolsa de Tokio. En Londres, se organizó una audiencia parlamentaria de emergencia para revisar los fondos secretos vinculados a empresas fachada. En Nigeria, se descubrió que Strong había financiado clínicas móviles que realizaban experimentos genéticos en comunidades rurales bajo la fachada de campañas de vacunación. En Chicago, antiguos empleados comenzaron a filtrar información adicional sobre un programa de manipulación neurológica dirigido a reclusos. En cada rincón del planeta, los tentáculos de Strong quedaban al descubierto. En el búnker, una nueva transmisión fue preparada. Esta vez no hablaría Calvin. Lo harían los sobrevivientes. Petra organizó las entrevistas en un formato seguro, con cambios de voz y anonimato visual. Un adolescente describía haber sido entrenado para operaciones mentales sin saberlo. Una mujer recordaba cómo su embarazo fue monitoreado como experimento. Un antiguo ingeniero de Strong confesaba que la empresa había manipulado datos biométricos de poblaciones enteras para probar respuestas a estímulos subliminales. También se incluyó el testimonio de una doctora de Noruega, que había desertado al descubrir que sus investigaciones médicas eran usadas en prisioneros políticos. Esto no es ciencia ficción. Es lo que permitimos que sucediera por mirar a otro lado, declaró. Gabriel organizó un mapa interactivo donde cada testimonio podía ser cruzado con ubicaciones, fechas y documentos. El impacto fue profundo. Universidades iniciaron investigaciones. Organismos de derechos humanos solicitaron acceso a los archivos. En Berlín, una cátedra entera fue dedicada a estudiar las implicaciones éticas del proyecto Umbra. En Nairobi, un grupo de estudiantes fundó una organización para ofrecer apoyo psicológico a posibles sobrevivientes. En Buenos Aires, colectivos feministas tomaron las calles, exigiendo justicia para las mujeres utilizadas como incubadoras controladas. En Estambul, se creó un simposio internacional de bioética para revisar los tratados de investigación humana. Incluso el Vaticano emitió un comunicado condenando enérgicamente los actos cometidos bajo el proyecto Umbra. Pero Strong contraatacó. Servidores comenzaron a caer. Bots inundaron las redes con desinformación. Aparecieron falsos testimonios, documentos manipulados y cuentas clonadas. El objetivo era sembrar duda. Esperábamos esto, dijo Petra. Pero subestimaron el poder de la verdad compartida. Un colectivo de expertos en ciberseguridad de Islandia, México y Taiwán ofreció apoyo. Crearon un espejo de los archivos que se multiplicaba automáticamente ante cada intento de censura. La información, como un río que encuentra nuevas rutas, no dejaba de correr. También surgieron réplicas, otros colectivos inspirados en el equipo de Calvin comenzaron a investigar casos propios en sus países. En India, se reveló una conexión indirecta con Strong en un programa de vigilancia genética. En Canadá, activistas ocuparon pacíficamente una de las sedes de la empresa, exigiendo transparencia. En Marruecos, periodistas independientes emitieron un documental sobre víctimas no reconocidas del proyecto Umbra en el norte de África. Una noche, mientras Calvin descansaba, Imani se acercó con una vieja radio portátil. En una emisora comunitaria, una mujer leía uno de los testimonios. Su voz temblaba de emoción. «Escucha eso», dijo Imani.
Eso es lo que hicimos. Calvin cerró los ojos. Por primera vez, el peso que había cargado durante años comenzaba a disiparse. Y apenas es el principio, murmuró. El mundo ya no era el mismo. Algo había cambiado. No solo por los datos revelados, sino por el eco emocional que resonaba en millones de personas. Por primera vez, el poder parecía estar en manos del pueblo. La historia estaba siendo reescrita no por gobiernos ni por corporaciones, sino por ciudadanos comunes que decidieron alzar la voz. ¿Y tú, qué opinas sobre todo esto? ¿Crees que una red de ciudadanos puede realmente desmantelar a una corporación global? Déjanos tu comentario abajo. Nos importa lo que piensas. Los días siguientes fueron de una intensidad desgastante. Calvin apenas dormía. Aunque ya no estaban solos, la magnitud de lo que habían desatado exigía respuestas inmediatas. En el búnker, el ambiente se volvió casi monástico. Cada miembro del equipo trabajaba en silencio, concentrado, mientras afuera el mundo lidiaba con la verdad. Una mañana, Gabriel irrumpió en la sala común con una expresión de alarma. Interceptamos una comunicación encriptada. Es interna de Strong. Van a iniciar el protocolo Borealis. Petra levantó la vista de su terminal. ¿Estás seguro? Borealis es un apagón total. Significa borrar toda evidencia restante. Incluidos testigos. Calvin cerró el puño. Sabía lo que eso implicaba, un movimiento desesperado. Strong estaba dispuesto a sacrificar sus propios peones con tal de sobrevivir. Lo habían hecho antes. Y lo harían de nuevo. ¿A cuántas personas afecta? Preguntó Imani. Miles, respondió Gabriel. Pero los principales están en la lista roja, los desertores, los técnicos que hablaron, los periodistas clave. Incluso algunos políticos que empezaron a cooperar. Calvin se levantó. Hay que actuar. No basta con exponerlos. Tenemos que proteger a quienes hablaron. Fue así como nació la Red Umbra, una estructura de protección digital y física. Con la ayuda de ONGs y gobiernos locales, comenzaron a reubicar a los nombres de la lista roja. Algunos fueron enviados a embajadas. Otros, escoltados a través de fronteras. Una médica fue trasladada en secreto de Manila a Oslo bajo identidad falsa. Un analista ecuatoriano recibió asilo político en Berlín en menos de 48 horas. Todo era coordinado desde el búnker, que ahora funcionaba como un centro nervioso clandestino. Mientras tanto, el efecto dominó seguía expandiéndose. En Sudáfrica, el Ministerio de Salud suspendió contratos con una empresa filial de Strong. En Corea del Sur, una investigación parlamentaria reveló pruebas de experimentos no autorizados en prisiones privadas. En Francia, un grupo de víctimas presentó una demanda colectiva contra la empresa y sus ejecutivos. Pero no todos eran aliados. En algunos países, las fuerzas de seguridad comenzaron a perseguir a quienes compartían los archivos filtrados. Calvin lo sabía, la verdad podía ser peligrosa para muchos más que los culpables. Era un arma de doble filo. Por eso, cada nuevo testimonio era evaluado, verificado y encriptado antes de ser difundido. La verdad sí, pero con cuidado. La integridad de los sobrevivientes era prioridad. En una noche particularmente tensa, Petra recibió un mensaje urgente. Interceptamos señales de una operación en marcha. Van por alguien del círculo de BRICS. En Nueva York. ¿Quién? Preguntó Calvin, ya de pie. Tu hermana, Marle. El corazón le dio un vuelco. Marle había estado al margen. Siempre lejos del conflicto. Había vivido en el anonimato por seguridad. Pero ahora, al parecer, Strong buscaba atacarlo donde más dolía. Tenemos que sacarla, dijo Calvin. Hoy. Y así comenzó una nueva misión, ya no solo de revelar la verdad, sino de proteger lo que aún quedaba intacto en sus vidas. La ciudad de Nueva York, envuelta en su constante murmullo nocturno, se transformaba en un tablero de ajedrez donde cada movimiento podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Marle, sin saber aún el alcance de la amenaza, seguía su rutina habitual. Trabajaba en una galería de arte en Brooklyn y vivía en un pequeño apartamento con vista parcial al East River. Siempre había confiado en el silencio como su mejor protección. Pero ese silencio estaba a punto de romperse.
Desde el búnker, Petra activó el protocolo de extracción. Gabriel rastreó señales satelitales sospechosas cerca de la residencia de Marle. Drones comerciales sobrevolando el área. Comunicaciones encriptadas que coincidían con patrones de vigilancia de Strong. Todo apuntaba a una operación inminente. Calvin no dudó. Aunque el equipo disponía de recursos limitados, él mismo insistió en liderar la misión. No podía dejar en manos ajenas la seguridad de su hermana. Con la ayuda de Imani, tomaron un vuelo clandestino hasta Newark y, desde allí, un vehículo modificado con placas falsas os llevó a T. Williamsburg. La ciudad parecía tranquila. Pero los ojos entrenados de Imani detectaron un sedán negro estacionado enfrente a un edificio de Marle. Segundo vehículo rondaba o cuarteirao lentamente. Era claro, ya estaban siendo vigiados. Tenemos que actuar ahora, dijo Imani, bajando del auto con discreción. Subieron por la escalera de emergencia del edificio. Calvin tocó la puerta con el código que ambos habían acordado años atrás, en caso de emergencia. Marle abrió asustada, pero no dudó al verlo. ¿Qué está pasando?, preguntó. No hay tiempo. Te lo explico en el camino. Imani ya estaba revisando la ventana trasera. Había una segunda salida por la parte de atrás del edificio. Con las mochilas preparadas por el equipo del búnker y los nuevos documentos de identidad proporcionados por Petra, el trío bajó por la parte trasera, evitando la calle principal. Sin embargo, uno de los drones volaba demasiado cerca. Calvin tomó la decisión de separarse. Él atraería la atención mientras Marle e Imani se dirigían al punto de encuentro. En una esquina cercana, lanzó un pequeño dispositivo de muñeca que desorientaba los sensores de los drones durante un tiempo limitado. Fue suficiente para permitir que las dos escaparan hacia el subsuelo del metro. Calvin corrió hacia el otro lado, cruzando la calle bajo las farolas. Dos hombres trajeados salieron del coche negro y comenzaron a perseguirlo. El sonido de pasos apresurados resonaba entre los edificios. Entró en una lavandería 24 horas, salió por la parte trasera y se escondió detrás de un camión de reparto. Los hombres pasaron de largo. Estaba a salvo, por ahora. Mientras tanto, Marle e Imani llegaban al punto de extracción, un muelle abandonado cerca del Brooklyn Navy Yard. Un barco los esperaba. Al embarcar, Marle miró hacia atrás, con los ojos llorosos. ¿Qué fue todo esto, Imani? Fue el precio de saber demasiado, respondió ella, apretándole la mano. Pero ahora estás a salvo. Horas más tarde, Calvin se reunía con ellas en una casa segura en las afueras de Baltimore. Petra lo había preparado todo. Marle estaba a salvo. Pero Calvin sabía que eso era solo el principio. Strong había cruzado una línea. Ahora no descansarían hasta cerrar todos los frentes. La guerra silenciosa continuaba. Y ellos estaban preparados para ella. El amanecer en Baltimore era gris y húmedo, como si la ciudad presintiera que algo más grande se avecinaba. Calvin observaba el horizonte desde una ventana pequeña del refugio seguro. Marle dormía en la habitación contigua, exhausta. Imani revisaba los sistemas de seguridad en silencio. Todo parecía en calma, pero esa calma no era paz, era solo el intervalo entre dos tormentas. Petra contactó al grupo vía canal encriptado. Recibimos una solicitud de reunión. De alguien que dice tener información crítica sobre la financiación de Strong. Pero hay una condición, quiere hablar solo con Calvin. En persona. ¿Quién es?, preguntó Imani. Se identificó como Dorian Wolf. Es consultor de defensa. Trabajó en operaciones encubiertas hace más de una década. Luego desapareció. Calvin frunció el ceño. Recordaba ese nombre de una investigación antigua. Wolf tenía acceso a contratos oscuros, financiamiento secreto de gobiernos para operaciones ilegales. ¿Dónde está? Lisboa. Dice que es el único lugar seguro para esta conversación. Que si esperamos, perderemos la oportunidad de cortar la cabeza del dragón. Imani se opuso de inmediato. Es claramente una trampa. Lisboa está fuera de nuestra red de apoyo. ¿Y si es una emboscada? Pero Calvin sabía que a veces había que arriesgar. Si Wolf decía la verdad, podía proporcionar algo que nunca habían conseguido, el origen de los recursos de Strong.
Sin financiamiento, el imperio caería. 2 días después, Calvin aterrizaba en Lisboa usando uno de los pasaportes falsos proporcionados por Petra. Se alojó en un hostal discreto en el barrio Alto y siguió las coordenadas enviadas por Wolf, una librería antigua a orillas del Tajo. Al entrar, encontró a un hombre de cabello gris sentado al fondo con un café frente a él. Wolf. Calvin Briggs, dijo sin levantar la voz. ¿Has venido? Pensé que no lo harías. Estoy aquí. Habla rápido. Wolf sacó un sobre del abrigo y lo deslizó por la mesa. Contratos, cuentas en paraísos fiscales, nombres de donantes secretos. Esto es solo la superficie. Si revelas esto, Estron no sobrevivirá. ¿Por qué ahora? Preguntó Calvin. ¿Por qué ayudar? Wolf miró por la ventana. Porque vi lo que hicieron en Dhaka. En Kinshasa. En Detroit. Y ahora quieren hacer lo mismo en Sao Paulo y Varsovia. ¿Basta? Antes de que Calvin pudiera responder, Wolf se levantó. Solo tienes 48 horas. Después de eso, sabrán que fuiste tú quien tomó esto. Sin esperar más, Wolf se marchó. Calvin tomó el sobre y regresó de inmediato al escondite temporal. Desde allí, contactó a Petra. Tenemos lo que necesitábamos. Prepara la difusión global. Pero antes, rastrea ese nombre, Dorian Wolf. Necesito saber si realmente nos está ayudando, o si nos está traicionando. En el búnker, Petra y Gabriel comenzaron a cruzar los datos del dossier entregado con bancos internacionales, contratos militares y registros de fundaciones sospechosas. Cada línea confirmaba lo impensable: Estron había construido su poder no solo con tecnología, sino con la complicidad de gobiernos enteros. Lo que tenían ahora no era solo una denuncia. Era una bomba diplomática. Y estaban a punto de detonarla. La madrugada era silenciosa en el búnker. Solo el golpeteo de los dedos de Petra contra el teclado y los zumbidos de los servidores acompañaban la tensión. En la pantalla principal, se desplegaban gráficos financieros, mapas de flujos de dinero y listas interminables de nombres. Gabriel, con una taza de café en la mano, analizaba cada conexión como si armara un rompecabezas fatal. Aquí, dijo finalmente Petra, señalando un punto rojo intermitente. Esta fundación en Luxemburgo. En apariencia, financia becas para estudiantes de ingeniería. Pero recibe transferencias directas desde una cuenta cifrada en las Islas Caimán, la misma que figura en uno de los contratos entregados por Wolf. Gabriel frunció el ceño. Y esta otra, añadió, dice apoyar desarrollo rural en Zambia, pero paga 12 millones al año a una empresa de seguridad privada con sede en Virginia. Esa empresa pertenece a, hizo una pausa. Estron Holdings. Oficialmente desligada de todo lo militar desde hace años. Petra activó un canal de voz. Calvin, tenemos pruebas cruzadas. Estas fundaciones son frentes. Dinero disfrazado de ayuda humanitaria, canalizado directamente a las operaciones de Estron. No solo es lavado de dinero. Es camuflaje estratégico. Y ahora tenemos el mapa completo. Calvin, aún en Lisboa, asintió desde su habitación segura. Había pasado la noche revisando el dossier entregado por Wolf, anotando inconsistencias, nombres repetidos, y comparándolo con las bases de datos internacionales que Petra había liberado para su análisis. Entonces es hora, dijo. Vamos a romper el silencio. Esa mañana, una transmisión segura fue enviada a más de 100 periodistas de investigación en todo el mundo. Archivos, grabaciones, contratos. Todo. Sin firmas visibles, sin reclamos de autoría. Solo verdad en bruto. El escándalo estalló en cuestión de horas. Titulares dominaron los medios. Red global de financiación ilegal vincula a gobierno y multinacionales con operaciones militares secretas. Estron Holdings bajo fuego, nuevas pruebas revelan red de fondos ocultos. Gobiernos en alerta, se exponen nombres de funcionarios involucrados en tráfico de influencias. En las calles de Bruselas, periodistas confrontaban a portavoces de la Unión Europea. En Washington, senadores exigían comisiones investigadoras. En Sao Paulo, una protesta espontánea bloqueó la sede local de una empresa subsidiaria. Calvin observaba las imágenes en la pantalla. No había triunfo en su rostro.
Solo concentración. Sabía que esto era solo el inicio. El enemigo aún respiraba. Y Manny llegó con noticias preocupantes. Interceptamos comunicaciones de Strong. Están movilizando activos. Hay movimientos inusuales en sus instalaciones en Nevada, Sudáfrica y Japón. Es posible que estén preparando una contrarrespuesta. Gabriel, sin despegar los ojos del monitor, agregó. Y Wolf desapareció. Su número está fuera de servicio. Ninguna señal en los aeropuertos, ni en hoteles. Se esfumó. ¿Lo habrán eliminado? Preguntó Marle desde el fondo. ¿O se está protegiendo? O nos usó, respondió Imani. Sea cual sea el caso, la grieta estaba hecha. El muro de secretos se había agrietado. Y por primera vez en años, la luz comenzaba a filtrarse. La noticia se esparció como fuego entre redes cifradas, medios independientes y foros clandestinos. Calvin, de regreso en el continente americano, se desplazaba con discreción entre refugios temporales, sabiendo que cada paso lo acercaba al corazón de la tormenta. No se trataba solo de sobrevivir, ahora era cuestión de resistir el contraataque. Mientras tanto, Petra detectó una anomalía en el sistema. Uno de los nodos de distribución había sido bloqueado. Un servidor en Reykjavik estaba enviando paquetes de datos corruptos a sus espejos internacionales. Gabriel reaccionó de inmediato. Están intentando sabotear nuestra red. Si logran infiltrar los sistemas espejo, podrían borrar las pruebas o sembrar desinformación. Tenemos que aislar el nodo antes de que se propague. Petra trabajó durante horas. El sistema respondía lento, como si alguien más estuviera peleando por el control en tiempo real. En la pantalla, líneas de código se desplazaban a una velocidad frenética. Finalmente, logró aislar la intrusión. No era solo sabotaje, dijo. Encontré una firma digital. Repetida en 5 nodos distintos. Todos enlazados al mismo proveedor de ciberseguridad usado por Strong Holdings. Calvin escuchó en silencio. Entonces ya saben que fuimos nosotros. El contraataque digital empezó. Imani, que analizaba reportes de campo, interrumpió con otro dato inquietante. Una unidad paramilitar apareció en Nairobi, interrogando a técnicos de una ONG local. Dijeron que buscaban dispositivos con vínculos a amenazas globales. Uno de los técnicos está desaparecido. Era colaborador de nuestra red. Calvin apretó los puños. Están cazando a nuestros contactos. Están cerrando el cerco. Gabriel levantó la mirada del monitor. ¿Y qué hacemos? ¿Nos escondemos de nuevo? ¿Esperamos el siguiente golpe? Pero Calvin ya había tomado una decisión. No. Vamos a exponer más. Si quieren guerra, la tendrán. No vamos a escondernos mientras ellos reescriben la verdad. Petra asintió. Tenemos más datos. El siguiente lote implica a contratistas en Asia y conexiones directas con 3 ministerios de defensa. Es suficiente para mantener el escándalo vivo por semanas. Entonces preparemos la segunda ola, ordenó Calvin. Pero esta vez, queremos más ojos encima. Contactemos a las organizaciones de derechos humanos, a los grupos de periodistas independientes, a los activistas. Que nadie diga que no sabía. La decisión estaba tomada. El juego se transformaba. Ya no se trataba solo de filtrar información. Era una carrera por la narrativa. Y la verdad, esa verdad cruda y peligrosa, necesitaba aliados. Marle, que había permanecido en silencio, habló por fin. Tenemos que estar preparados. Si esto escala, no volveremos a tener una vida normal. Calvin la miró con firmeza. Eso ya lo sabíamos desde el primer día. Pero ahora ellos también lo saben. Fuera del búnker, la niebla cubría la ciudad como un presagio. Dentro, las pantallas brillaban con más intensidad. El próximo paso estaba en marcha. El reloj marcaba las 3 de la mañana cuando Petra lanzó el primer paquete de la segunda filtración. A diferencia de la ola anterior, esta venía acompañada de un nuevo enfoque, nombres completos, cargos oficiales, y vínculos explícitos con operaciones clandestinas. Ya no se trataba de sospechas ni inferencias. Era evidencia cruda.
Gabriel programó una cadena de publicaciones automáticas, distribuidas a través de cientos de cuentas anónimas y espejos en distintos continentes. Imani monitoreaba la reacción en tiempo real. Los servidores estaban estables, pero el volumen de tráfico superaba cualquier expectativa. Tenemos picos en Turquía, México, Sudáfrica y Corea, informó. Algunos hashtags ya son tendencia. Y varios gobiernos están exigiendo explicaciones a sus aliados. Calvin observaba el mapa de calor de las reacciones globales. Donde antes había silencio o negación, ahora había presión. La opinión pública se había transformado en un arma. Pero el contraataque no tardó. 3 medios tradicionales publicaron, casi simultáneamente, reportajes que desmentían la veracidad de los documentos. Acusaban a un grupo radical sin rostro de fabricar pruebas con inteligencia artificial. Una campaña de desprestigio bien orquestada. Petra soltó un bufido. Típico. Atacan la fuente para ignorar el contenido. Pero no podrán tapar todo. Hay gente mirando, y esta vez, dispuesta a hablar. Y tenía razón. Al día siguiente, una exfuncionaria del Ministerio de Defensa británico rompió el silencio. Publicó un vídeo admitiendo que había participado en reuniones donde se aprobaban contratos de seguridad encubiertos. Sus palabras causaron un terremoto mediático. Nos dijeron que era por la seguridad nacional. Pero cuando vi a quien realmente protegíamos, no pude más, dijo, con la voz temblorosa. Su testimonio encendió una nueva llama. Otros comenzaron a hablar. Ingenieros, contadores, asistentes administrativos. Personas que, hasta entonces, habían guardado silencio por miedo o por lealtad ciega. Es como una grieta en una presa, dijo Marle. Cuando empieza a romperse, ya no puedes contenerla. Pero la presión también se sentía dentro del equipo. Llevaban días sin dormir correctamente, cambiando de ubicación cada 48 horas, desconfiando incluso del sonido de un teléfono. La paranoia comenzaba a hacer mella. Necesitamos una pausa, dijo Gabriel. Si seguimos así, uno de nosotros va a cometer un error. Imani no estuvo de acuerdo. Una pausa es lo que ellos quieren. Nos detendremos cuando esto termine. Y no antes. Calvin intervino, con voz serena. Vamos a dividir tareas. 2 días de descanso por turnos. Relevos cada 6 horas. Nadie trabaja solo. Ni siquiera en línea. No podemos vencerlos si no nos cuidamos entre nosotros. La tensión bajó apenas. Pero era suficiente. Mientras tanto, en un rincón del mundo, una figura solitaria caminaba por un muelle desierto. Era Wolf. Barba crecida, gorra baja, y un maletín metálico en la mano. Se detuvo frente a una lancha y habló por un comunicador cifrado. Confirmado. Se activó la segunda ola. El tercer paquete está listo. ¿Instrucciones? Una voz metálica respondió. Espera. El momento aún no ha llegado. La reacción de Strong será más violenta de lo que imaginamos. Prepárate para lo peor. La noche siguiente, en un apartamento anónimo en Praga, Petra finalizaba la encriptación del tercer lote de archivos. A su lado, Imani revisaba las rutas de difusión y verificaba identidades digitales. Calvin, desde el otro extremo de la habitación, sostenía una videollamada cifrada con 3 reporteros internacionales. Su voz era firme, pero su semblante revelaba el agotamiento acumulado. No podemos confiar en los gobiernos, decía. Pero podemos confiar en la gente que, como ustedes, ha arriesgado todo por decir la verdad. Uno de los periodistas, desde Manila, asintió. Tenemos nuestras redes listas. Pero si esto es tan grave como parece, nos pondrán en la mira. ¿Qué garantías tenemos? Ninguna, respondió Calvin sin vacilar. Pero tendrán respaldo. No están solos. Mientras tanto, Gabriel rastreaba una transferencia sospechosa en tiempo real. Un fondo suizo había movido 200 millones de euros hacia una cuenta en Hong Kong vinculada a un consorcio tecnológico que, según los datos de Wolf, proveía sistemas de vigilancia a Strong Holdings. Están limpiando su rastro, dijo Gabriel. Esto es una evacuación financiera. Están replegándose antes de que llegue algo más grande.
Petra levantó la vista del monitor. ¿Y si ese algo más grande somos nosotros? La pregunta quedó en el aire. Todos sabían que el próximo paso definiría el futuro del operativo. Y también sabían que, una vez que el tercer paquete saliera, no habría vuelta atrás. Esa madrugada, un apagón afectó varias ciudades en Europa del Este. Oficinas gubernamentales, bancos, servidores de noticias. La atribución inicial apuntó a una falla técnica, pero Imani no lo creyó ni por un segundo. Es una distracción, concluyó. Mientras todos miran el apagón, algo más está ocurriendo. Y no tardó en descubrirlo. Petra, navegando por redes oscuras, encontró una alerta en foros de contratistas privados: una operación encubierta había sido activada en los Balcanes. Agentes no identificados estaban capturando elementos de disidencia tecnológica. Gabriel cruzó los datos con las conexiones del equipo. Uno de los arrestados trabajó en la red de enrutamiento que usamos hace 3 semanas. Están reconstruyendo la cadena de origen. Tenemos que acelerar todo, ordenó Calvin. El paquete 3 sale esta noche. El silencio reinó por unos segundos. Luego, cada uno se puso en movimiento como una maquinaria afinada. Petra subió los archivos a servidores redundantes. Gabriel enmascaró las IP de distribución. Imani preparó los canales de respaldo en caso de caída. Horas después, sin anuncios, sin firma, sin fanfarria, la tercera ola fue liberada. El mundo la recibió en plena madrugada. Fotografías satelitales, grabaciones de interrogatorios, documentos clasificados, testimonios juramentados. Esta vez, no solo señalaban a Stronoldins. Nombraban aliados. Países enteros. El silencio posterior fue absoluto. Como la calma antes de una tormenta. El impacto de la tercera ola fue inmediato. Mientras los medios tradicionales intentaban desacreditar la información, miles de ciudadanos inundaron redes sociales exigiendo respuestas. Las protestas no tardaron en surgir. Desde Buenos Aires hasta Varsovia, la gente salía a las calles con carteles que decían: queremos la verdad y no más pactos en la sombra. En el refugio temporal del equipo, los ánimos eran tensos. Nadie celebraba. Todos sabían que lo que venía sería aún más difícil. El enemigo estaba herido, pero no derrotado. Acaban de subir un comunicado, dijo Petra. Stronoldins niega toda relación con los documentos filtrados y acusa a actores desestabilizadores de manipular la opinión pública. Imani bufó. Claro. Y mañana dirán que fue un experimento social. Gabriel, que analizaba los patrones de búsqueda global, detectó algo más preocupante. Están activando contramedidas. Hay nuevos filtros en buscadores y redes. Los enlaces a los documentos están siendo bloqueados. Están usando inteligencia artificial para identificar copias y derrubarlas automáticamente. Calvin frunció el ceño. Entonces es hora de liberar el código. Petra lo miró sorprendida. ¿El código de enraizamiento? ¿El que nos daría acceso a los servidores internos de Strong? Sí. Wolf lo dejó preparado, ¿no? Petra asintió lentamente. Pero usarlo significaría entrar en su núcleo. Y eso puede delatarnos por completo. Ya estamos en guerra, replicó Calvin. Y en la guerra no se gana escondiéndose. Mientras el resto del equipo organizaba la ofensiva, Wolf observaba desde lejos. Había recibido un mensaje encriptado desde un servidor oculto. Solo contenía una palabra: movilízate. Sin dudar, activó el protocolo que había diseñado años atrás. Una secuencia de ataques digitales quirúrgicos para cegar momentáneamente los sistemas de defensa de Stronoldins. Horas más tarde, Petra y Gabriel estaban dentro. Accedieron a una base de datos con niveles de seguridad nunca antes vistos. Allí encontraron algo inesperado: archivos codificados que no estaban destinados a operaciones comerciales ni de seguridad. Eran registros internos, videoconferencias privadas, informes sobre experimentos con ciudadanos. Esto es más que vigilancia, dijo Petra, horrorizada. Han estado probando tecnologías de manipulación psicológica. Condicionamiento con impulsos electromagnéticos. Programas piloto en prisiones, escuelas. Gabriel no apartaba los ojos de la pantalla. Aquí hay fechas.
lugares, nombres. Todo está aquí. En ese momento, la señal se volvió inestable. Una alerta apareció en rojo, traza detectada, localización en curso. Tenemos que salir, gritó Gabriel. Petra desconectó el sistema mientras descargaba los últimos paquetes. Corte manual de red. Ahora. El sistema colapsó. Las luces parpadearon. Pero ya era tarde. Una coordenada fue captada por un rastreador militar. Muy lejos de allí, en una sala subterránea, un operador reportó. Tenemos su ubicación. ¿Órdenes, señor? Una figura sombría en uniforme respondió sin vacilar. Envíen el equipo. No habrá cuarta ola. La noche había caído sobre el escondite en las afueras de Timisoara cuando Petra y Gabriel regresaron. Sus rostros pálidos lo decían todo. Calvin los esperaba con el ceño fruncido, y Marle, que acababa de regresar de abastecerse de provisiones, dejó caer la bolsa al verlos entrar. Nos rastrearon, dijo Petra sin rodeos. Tienen nuestras coordenadas. Gabriel confirmó con un gesto rápido mientras se sentaba frente al monitor principal. Estamos comprometidos. Tenemos menos de 2 horas antes de que lleguen. Imani no perdió el tiempo. Plan de evacuación alfa. Activamos los nodos alternos. Todo lo esencial debe salir de aquí en 40 minutos. El equipo operó con precisión mecánica. Discos duros cifrados, unidades de respaldo, baterías, ropa, alimentos liofilizados. Era una danza de urgencia, cada paso practicado, cada error potencial eliminado con disciplina. Mientras tanto, en una base militar no oficial ubicada en Serbia, el llamado Equipo Sombra se preparaba para una operación de extracción. Dirigido por un coronel retirado conocido solo como Arren, el equipo estaba compuesto por exmiembros de fuerzas especiales. No tenían emblemas. No daban explicaciones. Objetivo, neutralización y recuperación de información. Vivos, si es posible. Muertos, si es necesario, indicó Arren con frialdad. A kilómetros de distancia, Petra subía los últimos fragmentos del tercer paquete a un nodo oculto en Finlandia. Sabía que si caían, alguien más debía tener acceso. Había aprendido eso de Wolf. El conocimiento debía sobrevivir, aunque ellos no lo hicieran. Lista la transmisión, dijo. 15 minutos hasta dispersión total. Bien, respondió Calvin. Cada uno tome una ruta. Nos reencontramos en el punto de contacto designado. No dejen nada que pueda identificarlos. Marle dudó por un segundo. ¿Y si nos separan? Entonces improvisamos. Como siempre, contestó Imani. 20 minutos después, el refugio estaba vacío. En la distancia, un zumbido mecánico anticipaba la llegada del equipo Sombra. 1 hora más tarde, la casa fue reducida a cenizas. No encontraron nada útil. Pero Arren sabía que los datos ya estaban fuera de su alcance. Están entrenados. No son amateurs, admitió. Pero están solos. Lo que no sabía era que Wolf ya había activado otra fase. En una universidad pública de Ecuador, una estudiante de ingeniería descubría en su correo un mensaje anónimo con acceso a un repositorio cifrado. En Sudáfrica, un profesor de derecho encontraba otro. En Indonesia, un joven periodista abría un paquete similar. Eran semillas. Copias descentralizadas. Fragmentos de una historia que no podría ser enterrada. Imani, oculta en una zona rural de Ucrania, seguía las reacciones en foros cerrados. Miles de personas compartían datos, organizaban análisis, y proponían acciones legales contra sus gobiernos. Ya no nos necesitan, susurró, casi sonriendo. Ellos pueden continuar. Calvin, oculto en un monasterio abandonado en los Alpes italianos, escribía a mano en un cuaderno viejo. No para planear. No para documentar. Solo para recordar. Porque, al final, cada historia necesita memoria. Pero aún quedaba una fase más. El cuarto paquete. Y Wolf sabía que era el más peligroso de todos. El amanecer despuntaba sobre el horizonte cuando Wolf llegó al último punto de contacto, una pequeña biblioteca abandonada en las montañas del Cáucaso.
El viento helado soplaba entre las rendijas del techo de ruido, pero dentro, reinaba una extraña calma. Sobre una mesa improvisada, Wolf extendió los componentes del cuarto paquete. Este no era solo un archivo más. Era un manifiesto, un testamento final de todo lo que el grupo había descubierto y arriesgado. Documentos que vinculaban a Stronoldins con asesinatos selectivos, tráfico de datos biométricos, manipulación genética sin autorización legal, y lo más perturbador, ensayos para condicionar elecciones en países considerados inestables, utilizando propaganda algorítmica. Una democracia dirigida, susurró Wolf. Como una jaula bonita con barrotes invisibles. Mientras iniciaba la compilación final del archivo, los otros miembros del grupo, ahora dispersos por el mundo, hacían sus propios movimientos. Petra cruzaba clandestinamente la frontera entre Hungría y Eslovaquia con un chip escondido en una vieja cámara analógica. Imani lideraba una red de estudiantes universitarios que operaban desde cibercafés en ciudades pequeñas, fuera del radar de las agencias. Gabriel, por su parte, se encontraba en un mercado de Marrakech, intercambiando discos duros en medio de una transacción de especias. Marle había adoptado una nueva identidad en una ciudad costera de Chile y se dedicaba a recopilar pruebas legales que sustentaran las filtraciones. Calvin, el estratega, seguía escribiendo. Pero también estaba planeando un mensaje final, una llamada pública al juicio colectivo de los líderes involucrados. Cuando Wolf terminó la compilación, se conectó a una red satelital secundaria, una que apenas se usaba desde la Guerra Fría. Sabía que el archivo no duraría mucho en línea antes de que intentaran derrubarlo, pero con suerte, sería suficiente para iniciar una reacción en cadena. Programó el envío con múltiples espejos. Luego, presionó transmitir. En minutos, los dispositivos de personas clave alrededor del mundo comenzaron a vibrar. Periodistas, abogados, activistas, científicos. Cada uno recibió una clave para acceder a una parte del archivo. Cada parte era incompleta, pero todas llevaban a un mismo destino, la reconstrucción de la verdad. Los medios no pudieron ignorarlo. Las imágenes, los vídeos, las confesiones. Las pruebas. Esta vez, no se trataba solo de una empresa o un sistema corrupto. Era la revelación de que la arquitectura misma del mundo moderno había sido manipulada por décadas por una red silenciosa de poder. Protestas masivas paralizaron capitales enteras. Parlamentos fueron obligados a abrir investigaciones. Líderes dimitieron. Algunos fueron arrestados. Otros desaparecieron. La red de Stronoldins colapsó bajo el peso de su propia arrogancia. Sus activos fueron congelados, sus contratos anulados. Wolf observó todo desde la cima de una colina. No buscaba gloria. Ni siquiera justicia personal. Solo deseaba algo que había perdido hacía años, esperanza. Días después, una nueva organización fue anunciada. Un consorcio global de vigilancia ciudadana, basado en transparencia y descentralización. Petra formaba parte del comité técnico. Gabriel ofrecía asesoría sobre seguridad. Marle lideraba iniciativas de alfabetización digital. Imani enseñaba ciberactivismo en universidades. Calvin, finalmente, compartió su cuaderno con el mundo. Una historia verdadera. Escrita con sacrificio. Una advertencia. Y en la última página, una frase. Si llegaste hasta aquí, eres parte de esto. No olvides. No calles. No te rindas. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Si esta narrativa te impactó, te invitamos a suscribirte al canal, dejar tu like y compartir tu opinión en los comentarios. Tu apoyo mantiene viva la verdad. Hasta la próxima.